Bienvenidos a Charlas de Podcast nuevamente. Esta semana tenemos una invitada que trabaja con el NHS, el Sistema Nacional de Salud, en el GP. Se llama Liliana Mora. Bienvenida, Liliana. Ay, muchas gracias. Bienvenida, Arelis, Ulises, mis compañeros. Sí, estamos muy contentos de retomar estas charlas de podcast. La semana pasada estuvimos de celebración porque Ulises estaba de cumpleaños, así que tuvimos que hacer una pausa para celebrarlo y bueno, compartir también un rato ameno, ¿verdad que sí? Estuvimos de farranda. Exactamente, así estuvimos. Y entonces, por supuesto, retomamos estas conversaciones con nuestra gente de la comunidad para también llevarle a ustedes nuestras historias, nuestras vivencias, nuestras experiencias y de alguna manera servir de ejemplo, de referencia para ustedes y especialmente quienes están viviendo este proceso migratorio de adaptación. Así que vamos a estar conversando con Liliana sobre su experiencia y su trabajo tan fundamental en el sistema de salud. Bueno, Liliana dice que es veterinaria, administradora de empresas y enfermera. Administrar a todo ese tipo de animales. Tanto Seres vivos. Seres vivos, ¿no? Exacto. Contemplados todas las especies. ¿Cómo hacen eso? Bueno, no, veterinaria no, estudié zootecnia. Bueno, zootecnia. Sí, es ¿Es diferente. parecido? Sí, bueno, digamos que son las mismas raíces porque es la salud animal, pero más que todo hacia la producción animal tiene que ver la zootecnia. La administración, sí, pues realmente no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. O sea, pues realmente no. De pronto tiene que ver por el área de la biología, de las ciencias, de que muchas cosas pueden llegar a ser muy similares, pero no tienen nada que ver. Okay. Liliana, ¿tú de qué parte de Colombia eres? Bogotá, yo soy rola. Muy bien. ¿Hace cuánto estás aquí? Yo en el Reino Unido llevo desde el 2012, entonces 14 ¿Y años. cómo fue tu experiencia migratoria? Uf, mi experiencia migratoria es súper loca, porque mi experiencia migratoria comenzó desde Colombia, Curazao. Viví unos años en Curazao, que es pues, una isla muy cerca a Venezuela. Después volví a Colombia, viajé a España y de España salté aquí. Mira. Claro, pero ¿y por qué tanto salto? ¿Eres acróbata, gimnasta? Pues es que Saltando charcos. realmente yo no sé, yo no puedo decir que mi experiencia migratoria fue por necesidad o que fue porque realmente mi situación en Colombia era caótica o riesgosa, no, simplemente porque me gustó mucho como el hecho de experimentar, viajar, conocer, ver culturas, o sea, no sé, de pronto, pues Colombia es mi país, pero de pronto hubo un momento que no me hallaba allá, entonces dije, no, yo tengo que a donde me inviten, donde pueda. Claro, y entonces, ¿cómo se da ese primer paso? Porque tienes las ganas, pero también ya tenías una familia formada o estabas soltera, porque también eso implica y es determinante para tomar una decisión como esta, ¿no? No, estaba solterita. Lo que pasa es que pues realmente como que desde muy pequeña mi mamá, mi papá, mi mamá nos influyó mucho en el querer viajar, porque mi mamá vivió en Francia, entonces ella pues le contaba una historia de lo que era viajar, lo que era conocer, entonces como que me metió el gusanito del viaje. Mira. Y cuando estaba en Colombia tenía una amiga en Curazao que me dijo, vente para acá. Ya me fui. Por favor, claro. Entonces, Aprovechar esa... ¿Y qué tal fue ahí la experiencia? espectacular, fue muy rico. Lo que pasa es que es una isla, y es una isla pequeña, y una isla se le queda pequeña a uno. Claro. Después de venir de Colombia, ¿no? Exacto. Y de la capital y todo el cuento, ¿no? Y ya a los 2 años ya conoces a todo el mundo, conoces todos los sitios, entonces allá trabajaba yo en un hotel, trabajaba en el gift shop de un hotel, y pues digamos que era pues un trabajo muy bonito, muy chévere, pero era una isla, entonces bueno, ya llegó un momento que dije, además llegó mi hijo, llegó la cigüeña en Curazao. Ok. Mira. Sí. Bueno, pero viste, pequeñita la isla, pero prometedora, ¿no? Pues algo así, sí. Llegó la cigüeña, Dio muy buenos frutos. sí, dio un fruto. Porque claro, yo pensaba que la cigüeña llegaba a París, ¿no es que llegaba? No. Viene de París. Ah, perdón. Pero pasó por Curazao. Exacto. Sí, no, la cigüeña hay un brinco todo raro porque la cigüeña combinó sangres súper diferentes. El papá de mi hijo es palestino. Ok. Mira. Claro. Es árabe, es palestino, sí.
Entonces, pues yo tengo un niño que es una combinación entre árabe con colombiano y además nacido en Curazao, Claro. vivió en Colombia, vivió en España, pero el mayor tiempo de su vida ha vivido acá. Entonces, él cuando le preguntan, oye, ¿tú de dónde eres? Sí, sí, sí. Él se queda pensando. Entonces, él se queda pensando, pero él se identifica más con Colombia. Y sin embargo, él va a Colombia y se quedan mirando con cara de dónde eres. O sea, O sea, tiene facciones árabes. árabes, o sea, Mm. no se parece bien nada. Sí, en España en el colegio me preguntaban que si yo era la mamá, muchas veces me Claro. preguntaban, sí, que si era adoptado. Claro. Sí, él es muy, muy árabe. Entonces, sí, él tiene ese problema. No digamos que es problema de Claro. identidad, Ujú. pero sí tiene como ese choque de dónde soy, con qué me identifico más. Claro. Claro. Pero él te lo ha dicho, te ha dicho que se siente Sí, confundido. sí, en su momento, cuando en su adolescencia sí me lo dijo. Porque ya varias estaba veces. grande, ya, Sí, ya. ¿Y ahora qué piensa? No, ahora ya se siente más colombiano, y se identifica con música colombiana y le gusta pues todo. Claro, Ah, porque qué bien. es bastante interesante el proceso de crecimiento de nuestros hijos que crecen, o que por ejemplo en tu caso que no tuvo, pero pasó por diferentes países, vivió porque también estudió parte de su tiempo en cada uno de los países. Tiene una cultura que abarca muchísimo, o sea que además es una persona universal con conocimiento y la experiencia de diferentes lugares. Para mí, además la magia de todo esto, aunque pueda tener alguna preocupación, levantar alguna preocupación, la magia de todo esto es eso. Es una persona más abierta al mundo, que entiende mejor a la gente, que debe entender muy bien el proceso de migración y que además se siente orgulloso de ser parte de ese proceso y de ser parte de ese resultado. Así que yo creo que la generación que viene, nuestros hijos, nos van a dar muchas lecciones en lo que tiene que ver con, Ujú. con el aguante, con esas ganas de salir adelante, porque son ellos los que han estado viendo cómo hemos ido nosotros evolucionando como migrantes y ellos adaptándose a las circunstancias. Y aunque no lo veamos a simple vista, el proceso de ellos de adaptación es mucho más duro porque son pequeños y no depende de ellos a dónde van, depende de los papás. Entonces ellos tienen que adaptarse. Cambiamos de escuela, cambiamos de país, tenemos que adaptarnos. Entonces, ¿te imaginas toda la paciencia, la tolerancia y todo el criterio que debe tener sobre lo que significa ser migrante? Es bastante grande y seguramente orgulloso, por supuesto, Y además de sus raíces. su mezcla. Exacto. Porque, Claro. a ver, viene de nuestra sangre que es una mezcla. Ujú. Ya Total. es una mezcla. Sí. ¿no? Ya es una mezcla y viene con otra mezcla ya de palestino y que es bien particular. Él dice que él tiene genes de Jesucristo. Bueno, Claro. está bien. Yo tengo genes de Jesucristo y es muy chistoso porque, por ejemplo, él aquí cogió un Uber y él da el nombre y él dice, le dice, hola. Alma, A ver. Y le comienza el conductor del Uber a hablar en árabe. Y él, no, espera, ese es mi nombre, pero no hablo árabe. Claro, es que me imagino que le pasará muchas veces. Claro. Y entonces cuéntame cómo fue ese salto de España, qué te hizo decidir ir a España, precisamente tenía que ver con tu relación o más Sí. con otras circunstancias. Porque ahí ya fue porque me casé y mi esposo ya llevaba un tiempo viviendo en España. Entonces ya mi viaje a España ya fue por amor. Claro. Entonces ya viajé, me estabilicé, me estabilicé con él en España y luego ya me llevé al niño y bueno, y allá estuvimos muy bien también. Había, pues, en España se vive rico también. Se vive Claro, muy la bien. calidad de parte de vida. España? En León. León, España es Castilla y entre León. Castilla y León, es entre Madrid y Galicia y es Sí. una zona muy bonita, es espectacular. Pero fría en invierno. eso dicen. Bueno, pero en invierno es frío, ¿no? No, pero es que pero es un poco aquí frío. cuando se quejan de frío a mí me da risa. Porque sí? realmente- No, es Mucho que más frío. Castilla y León es muy fría. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Salamanca y la temperatura entre diciembre y febrero es de -10, -15. ¿Sí? Sí, Claro. aquí nos quejamos de que esto es bastante frío. No. Es más frío. La parte norte de España es bien fría y bastante duro en la época de invierno. ¿Sí? Por el tema de la nieve, por el tema de muchos vientos que llegan del polo norte y España, la parte norte, no tiene mucho como para contener esas corrientes de invierno y
cae nieve como dicen por ahí, como Claro. Dios manda. Muy bien. Bueno, Ya saben, amigos, no se quejen del invierno. No, si queremos un pronóstico más amplio del tiempo, le sí, podemos sí, preguntar a Ulises. pueden consultar aquí con el experto en veterinaria. Es que frío aquí en Londres, pero tú de qué estás hablando. Sí, y entonces cuéntanos allá en España, en León, ¿qué hacías? ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo te adaptaste? Una latinoamericana ahí empezando su vida. Trabajé en Movistar, trabajé con una empresa que hacía pues todo lo que era soporte técnico con Movistar y no, fue una experiencia también muy bonita. Realmente trabajaba éramos más o menos unas 300 personas, de los cuales si 10 éramos latinos, era en ese momento. Claro. Porque León no era... ¿Estamos hablando de qué época? más o Estamos hablando del 2006, 2007, más o menos. menos? Porque en esa época Castilla y León no era el sitio donde iban todos los inmigrantes. La inmigración era más en capitales como Barcelona, Madrid. Entonces León no era, sí, hombre, habíamos latinos, habían conmigo latinos, pero no eran la que cantidad colombianos, éramos poquitos. Entonces yo trabajaba como con 300 personas, de las cuales 10 éramos latinos. Claro. Y pues fue una experiencia bonita, muy enriquecedora. De aprender, una experiencia donde aprendí mucho. Y bueno, y mucho sobre la cultura española. ¿Y qué te hizo entonces pensar que ese lugar que te ofrecía cierta estabilidad y tranquilidad, aunque mucho frío, pues, ¿qué te hizo pensar en salir de allí? Yo pensé que ese iba a ser mi sitio definitivo. Yo, bueno, aquí me quedé. Bueno, congelada en invierno, pero aquí me fue, quedo. Aquí fue porque León, lo que les digo, se vive muy rico, se come delicioso, la gente es súper linda. Al principio son un poco secos, Claro. pero como cuando todo. ya te dan acceso, son amigos, y yo tengo amigos ya buenísimos, hola a todos. Y bueno, después de León, entonces vino la crisis de España. Estamos hablando de la crisis que comenzó en el 2008, se extendió hasta el 2012, que fue la crisis inmobiliaria, la crisis en España. Y León fue muy golpeado por la crisis al ser una ciudad pequeña, al ser una ciudad donde no había muchos jóvenes, digámoslo así, o sea, la juventud era más limitada, había muchas personas mayores. Entonces la crisis tocó muy duro y mi marido se quedó sin trabajo. La empresa donde trabajaba mi marido la trasladaron a otro país. Entonces, él dijo, me tengo que ir. Entonces nosotros, bueno, Alemania no, el alemán no lo aprende nadie, inglés, el inglés, bueno, más o menos, y teníamos un amigo acá que le dio la mano a mi marido, entonces se vino muy bien. primero. Perfecto. Ah, mira. Claro, y entonces ahí empezó Él tu comenzó, historia sí. aquí. ¿Y en qué momento te vienes tú? A los 6 meses, él llegó aquí, nos arregló todo, yo me quedé vendiendo el carro, entregando el resolviendo. apartamento, resolviendo todo, renuncié a mi trabajo y me vine. Entonces en ese momento mi hijo tenía 9 años. Okay. 9, sí, tenía 9 añitos. Yo le pinté a él esto como una aventura. Entonces yo le Claro. pinté toda una película. Y Porque es dejar los amiguitos, dejar todo allí, ¿no? Claro. sí, entonces yo se lo pinté como una aventura, como mira, vas a conocer. Entonces él venía, desde el avión venía súper emocionado. Y eso fue muy clave, la actitud que yo tuve para que su proceso de migración fuera algo como novedoso. Lo viera también la No parte tan de... traumático. Sí, Claro. Y entonces se instalan aquí. ¿Recuerdas qué zona llegaron ustedes? Uy, nosotros... Bueno, yo te mandé el examen, la prueba no te la mandé. Recorrimos todo Londres, yo creo. Ya buscamos en Google Maps. Sí, algo así. Por allá llegamos a Leyton Stone, algo así. Leyton Stone. Sí, algo así. Sí. Ya ni me acuerdo el nombre. Sí. Al este. Así, al este de Londres, sí. Leyton Stone. Sí, Sí, eso. Y llegamos allá a una habitación, luego nos pasamos a Pecan, nosotros vivimos aquí en Pecan en una habitación también, tuvimos un proceso complicado porque vivíamos 3 en una habitación pequeña y después pues tuvimos la suerte de que recibimos una ayuda en la casa del cónsul y ya nos establecimos donde estamos ahora. Claro, Ah, qué mira. bien. Súper. ¿Y las primeras experiencias con el choque con el inglés, ya venías preparada, habías estudiado algo o fue así como lánzate? Lo que pasa es que yo estudié en un colegio bilingüe en Colombia, en Bogotá yo estudié en un colegio bilingüe, entonces tenía bases de inglés.
Cuando estuve en Curazao, trabajaba en un hotel, como les dije, pero era un hotel de Jamaica, entonces se hablaba inglés. Y Claro. pues allá los turistas hablaban inglés. Ok. Y el papá de mi hijo no hablaba español, hablaba Claro. árabe en inglés. Entonces, O digamos sea, que... tú por sí. la apuro tenés que hablar inglés ya. Sí, exacto. Solamente cuando necesitaba hablar en voz alta o decir malas palabras las decía en español. Las aprendía todas y se Para las- que nadie entendiera. y se las aprendió. Todos conocemos esa estrategia. Entonces así fue y no, digamos que, no, claro que cuando llegué aquí a mí me hablaban en inglés y yo, pero ¿y qué me estás Claro. diciendo? O sea, el acento británico venía No más. tiene Claro. más la influencia de Estados Unidos, ¿no? El Sí. acento diferente. Además, ¿qué te habla? Tú decías hello y ya con solo decir hello se regala. Y uno no espera. dale lento. Claro. Entonces, al principio, como todo el mundo, aunque tenía bases, no entendía ni papá. Ujú. Yo creo que todos. O sea, a todos nos pasa lo mismo, sí. Sí. Y después ya poquito a poquito fui soltando la lengua, todavía me falta, yo hablo inglés como habla Sofía Vergara. Oh, pero bueno, perdóname, pero no es cualquier cosa. No, pero yo soy... Sí, Mira, pero- y así- yo me parezco a Sofía Vergara, ¿qué? La forma como lo Sí, escribe. exacto. O sea, que tampoco. Y acentos así y todo, Claro. pero bueno, me hago entender. Sí, y comenzaste a trabajar, cuéntanos un poco de eso. Cuando llegué aquí a Londres, alguien me aconsejó, pues mi esposo me dijo, mira, déjame yo trabajo, yo quiero que tú te prepares, porque yo quiero que no quiero que trabajes pues en lo que todo el mundo llegue aquí a trabajar, yo quiero que tú te prepares de otra manera. Entonces, todo el mundo me dijo, haz un voluntariado. El Ok. voluntariado abre puertas, el voluntariado te abre un currículum que tú puedas poner. Los trabajos que tú pongas del exterior no te sirven para nada. Ujú, El sí, trabajo sí. que tú pongas aquí es el que vale. Claro. Haz un voluntariado. Y entré a una organización que se llama IRMO. Oh, qué lindo, ok. claro. Sí, entonces yo creo que fue una de las mejores experiencias que yo he tenido aquí en el Reino Unido. O sea, fue una experiencia maravillosa, pero maravillosa, muy bonita. Las amigotas que yo tengo en este momento de mi Qué vida, bien. las conocí allá. La Claro. gente, la red, todo. Sí, que además es una organización que presta apoyo a la comunidad bastante amplio en materia en de idiomas, refugio, en inmigración, asesoría, sí. asesoría de migración, asesoría laboral, o sea, un montón de cosas. Y está en Brixton, O sea, por cierto, con- si alguien está interesado. Trabajaste con Laura Villegas. Con Laurita. Ay, Laurita. Te quiero, tú lo sabes. Sí, con Laurita. Ella fue mi mentora. Con ella aprendí muchísimo. Con Tatiana, con Lucía, con Sara, con Morgana, con todo. Éramos un grupo muy unido y es un grupo muy bonito. Muy, muy bonito. Todavía nosotros nos... Ujú. Qué bien que sea cosechado. Entonces tú estudiaste aquí para enfermera. Bueno, entonces estaba haciendo el voluntariado y resulta que yo decía, no, yo quiero hacer algo más, yo quiero entrar a la universidad, yo quiero hacer una profesión. Entonces, mi mamá es enfermera. Entonces, digamos que yo ya tenía como mi mamá es enfermera, mi papá es contador, mi hermano es ingeniero de sistemas, pero digamos que como eso de mi mamá yo lo tenía por dentro y yo dije, no, pues yo quiero hacer algo que tenga que ver como con salud, ya no más animales, ya no más números. Y fue cuando una amiga estaba de parto. Entonces ella llegó y me dijo, ay, estoy de parto, por favor, puedes venir aquí al hospital. Y yo fui al hospital y la matrona me cogió de la mano y me dijo, mira, por favor, no te vayas, necesito a alguien que sea la traductora, porque hubo algo en el primer piso y están todos los traductores, están allá, no hay quien hable español aquí, no hay quien hable español e inglés, Claro. quédate. Y me cogió de la mano. Entonces me dijo, ¿puedes entrar al parto? Y yo sí. Ay, no, pues yo entré a ese parto, yo dije, no, yo tengo que hacer esto, yo quiero ser enfermera. Y le pregunté a la matrona y me dijo, no, mira, yo también soy inmigrante, yo soy de Ghana, yo estudié aquí, hazle, no te quedes, no, dale, sí se puede, no sé qué. Entonces digamos que es como el impulso que yo me di. Mira. A los días comencé mi preuniversitario, preuniversitario. el Access Course. Sí, sí. Y ahí, ya después del Access Course, me llegó de la universidad, la oferta de la universidad y comencé la universidad. ¿No? Súper. Claro, y ¿Cuánto dura la eso. enfermería aquí, el estudio? 3 años. 3 años. 3 años es muy intenso porque tiene muchas prácticas, entonces, O sea, más práctica que teoría. sí, mucha teoría, Ah, pero ok. mucha práctica. Entonces, bueno, también eso fue una experiencia lo de la universidad. Pues claro, es que es todo diferente. O sea, es una cosa. ¿Y cómo fue el proceso, digamos, ya de entrar a trabajar con el NHS? Bueno, resulta que bueno, no sé, creo que ahora todavía es así. Cuando tú haces enfermería, esperen, les cuento que
era el último grupo que el NHS le pagaba la carrera, o sea que del bursary era el último grupo que el gobierno ya lo había quitado. Y se presentaron, pónganle unas 10.000 personas para enfermería y solamente nos dieron el cupo a 3.000, yo no lo podía creer. O sea, yo no tuve que, entré becada, digámoslo así. Y todas las prácticas las hacía en los hospitales, y cuando tú salías de enfermería te hacían de una vez la oferta. En donde habías hecho las prácticas te ofrecían trabajo. Entonces, cuando yo terminé, de una vez me ofrecieron trabajo, pero yo entré a trabajar al Hospital San Tomás. Entonces ahí ya fue cuando me conecté con el San Tomás. Y yo que entro a trabajar al San Tomás y viene el COVID. Sí. Y claro, eso impuso un desafío grandísimo para todo el mundo, pero especialmente para la gente que trabajaba en el sector de salud. Claro. Porque claro, también estaban estos trabajadores esenciales, como en el caso de la gente que trabaja en el sector de alimentación, de todas estas áreas, pero el sector de salud, porque se trataba de un virus, se trataba de una amenaza también para esas personas que tienen que exponerse a eso. Entonces cuéntanos el impacto que tuvo para ti en tu vida cotidiana, cómo tuviste que cambiar toda tu forma de tus hábitos, para proteger también a tu familia, porque no solamente tú, sino que también trabajando en el área de salud, también podías haber afectado a tu familia, ¿no? Sí, claro. Pues comenzando porque estaba yo recién graduada, no teníamos, hasta ahora estaba cogiéndole el rollo a la enfermería y entramos a COVID. Entonces, bueno, fue un choque terrible, fue algo muy, muy, muy fuerte. Claro, todo el cambiarse de ropa. Bueno, a mí me dio COVID, fue una de las primeras personas que me dio COVID cuando nadie sabía que era el COVID. O sea, todavía no tenían ni idea, entonces, bueno, estuve bastante enferma. Ya después sí salí súper protegida con mi sistema inmune. Sí, exacto. Entonces, como Spider-Man cuando le picó la araña. Sí. Entonces, sí, ya salí. Entonces, claro, era por ejemplo el cambiarse de ropa, el no cambiarse de ropa en la puerta, no entrar con el virus. Mi esposo pues tenía una condición en el corazón, entonces teníamos que tener el extra cuidado, el bañado de manos, el entrar a cambiarse, el muchísima higiene, mucho cuidado. Era súper triste porque, por ejemplo, para ir a hacer la compra nos tocaba en momentos especiales, abrían los supermercados solamente para nosotros, entonces teníamos que cumplir horarios para ir a comprar, el tema del papel higiénico, que es la hora que no entiendo qué pasó con el papel higiénico. Era muy divertido. Sí, porque no era una cosa estomacal, ¿no? La gente peleando por el papel higiénico. Eso fue de las primeras cosas que pasaron, que se conocieron, ¿no? Y generalmente cuando hay una situación, la gente... Por ejemplo, cuando empezaron la situación aquí en Irán, la gente empezó a ir a comprar papel higiénico. Sí. Claro, que imagínate qué preocupación. Puede que no coman, pero papel higiénico. Sí, entonces, bueno, y fue bastante complicado. Y más fue mucho más difícil porque yo trabajaba en cuidados intensivos del COVID. Entonces yo tuve la muerte muy cerca, el virus muy, muy de cerca. Entonces, ¿Qué digamos, recuerdos más fuertes, más impactantes tienes de esos años, de esa época? Tengo un recuerdo así de un sábado que estaba yo de turno y 4 personas que estaban alrededor mío murieron prácticamente casi al mismo tiempo. Personas que no estaban tan mal y de un momento a otro se desaturaron, eso pues de cuidados intensivos. Se les bajó la saturación y murieron. El oxígeno, ¿no? Tengo también el recuerdo de una familia colombiana que el señor estaba muy mal y ya le iban a quitar la ventilación. Entonces el médico me dijo que por favor le explicara a la familia que le iban a quitar la ventilación. Y eso fue muy duro. Ser la intérprete para decirle, mira, vamos a quitarle la ventilación porque ya no hay nada que hacer. Y la señora decía, no, dejen el aparato. El doctor médico le explicaba que era como una bomba de caucho que solamente se está inflando y desinflando, pero ya no, la persona ya no está. Claro. Entonces, esa vez la desconexión de esa persona, a los 5 minutos la persona murió. Nosotros los latinos pues somos muy pasionales, entonces fue bastante complicado. Eso fue de pronto lo más duro que tuve. ¿Y tú crees que la situación se manejó
a la altura de lo que estaba pasando, que hubo algún aprendizaje de todo. Eso quería preguntar, ¿qué aprendizaje, digamos, sacamos de esto? Lo que pasa es que al principio no se lo tomaron en serio, el gobierno no se lo tomó en serio y pensó que era Europa. En ese momento el que era el primer ministro fue el primero que lo tomó muy divertidamente y muy olímpicamente. Boris Johnson. Se la pasaba de Que era un fiesta. payaso. Se la pasaba de fiesta. Él estuvo ingresado en el San Tomás por COVID, Sí. pero sin embargo, nada, no se lo tomó. Lo tomó muy deportivo. Sí, deportivo. sí. Hasta las mismas personas, hasta uno mismo cuando comenzó, Sí. uno decía, no, pues esto es una gripa, es porque le están dando tanto. Entonces, ese aprendizaje hay que tomar, que cuando el río suena, piedra lleva. Exactamente. Sí, sí. Que hay, cuando algo es porque algo está pasando y es mejor tomar las medidas. Si se hubieran tomado las medidas a tiempo, no hubiera habido tanto muerte. Y otra cosa que a mí eso me pareció súper frustrante es que uno salía de trabajar, vuelto nada, y afuera del San Tomás habían manifestaciones anti-COVID, que eso no era Sí. cierto, que eso era una mentira. Exacto, porque el mismo Boris lo promovía. Sí. Bueno, y que también hay una mentalidad de antivacunas aquí en este país Sí, histórica, sí. aquí a nivel mundial. Y eso todavía incluso hay gente que atribuye problemas o secuelas que segura sí se ha demostrado que hay digamos, algunas consecuencias, como en todos los experimentos y las situaciones que puede que te pase, tú tengas reacción, tú no tengas reacción, esas cosas. Pero sin embargo, eso hizo que incluso gente se reuniera y hacían fiestas y después al final, yo recuerdo en las noticias que había familias enteras, que 6 personas fallecidas después de una fiesta, un bautizo, Claro. se reunieron igual y qué sé yo, 20 personas y 6 personas fallecidas porque no se prestaron las medidas, Claro, algo no que- se que respetaron las siempre- medidas, ¿no? Algo que siempre se recuerda cuando en su primer gobierno Donald Trump y exactamente en la pandemia el Sí. tipo recomendaba que la gente usara bleach, Así que Ah, tomara, sí, que sí. tomara bleach. Y que lo tomara más, bleach. Y lo ya, peor es que la gente lo y hacía. entonces la gente, Yeah. esa corriente anti-COVID, Y el cuento siguiendo la norma, claro, y ¿sí? el cuento de las fake news también Y que las fake rodaban news, por sí. las redes sociales. Y de hecho muchas veces hablamos contigo, Liliana, a través de un medio de Express News, que estábamos trabajando en Express News, y entonces era la manera, cómo llegarle a la gente con la información, explicarle Sí. cómo era, qué medidas preventivas. Muchísimas veces conversábamos contigo para que nos ayudaras a que la gente entendiera la gravedad de la situación y cómo tomar las medidas. Y además que hay un tema muy importante, y ustedes lo saben, y es el asunto de personas que están en situaciones quizás no regulares, y entonces el temor de Ajá. acudir al médico, de exponerse y de pronto ser deportado o detenido, eso también hacía que la gente se asustara Exacto. y no acudiera, incluso teniendo los síntomas. Entonces muchas cosas de esas conversamos contigo, y sin embargo siempre hay rumores o información falsa y la gente se pierde un poco en lo que es verdad y lo que es mentira, y gracias a ti pues logramos muchas veces explicarle a la gente lo que estaba pasando. Yo me imagino que también para ti, que venía cansadísima de su trabajo, de sus guardias larguísimas. Me acuerdo incluso una vez, a título personal, te pedí que averiguaras sobre un caso en particular de una familia sí. que estaban, y de hecho hace poco tuvimos la oportunidad de conversar con el señor José Miranda y su esposa, y ella se acordó muchísimo de ti, y me dijo que bueno, que en algún momento te gustaría acercarse para agradecerte, porque ella agradece mucho que tú fueras esa conexión, tú hablaste con ella también, y un poco, son cosas que todavía conmueven. Yo todavía recuerdo esos momentos duros de la pandemia, y fueron demasiado fuertes, y hubo gente que la pasó terriblemente Demasiado mal. mal, sí. E incluso, bueno, gente que lamentablemente falleció y bueno, fallecer, y además en una circunstancia como esa, no podías verlo en los últimos, o verla en los últimos momentos, Claro. no podías estar con Sí. tu familiar. Recuerdo el caso de un niño de Brixton, como de 11 años, que el niño falleció sin tener a sus padres al lado, porque no se podía. Ujú. Entonces, todas esas cosas que pasaron para el sector de salud y para la población debió ser un aprendizaje muy grande, y aprender a los golpes, digamos, ¿no? Porque fue una situación también que nos vino de Claro, muy y, ahí- dura. y ahí es donde viene, digamos, esa parte como de inconsciencia de la gente, de no creer que está sucediendo algo. O sea, se ven las noticias, las imágenes,
la gente de salud trabajando incansablemente, Claro. se les veía el cansancio, el agotamiento y los otros no, que eso no. Aparte de que perdimos muchos compañeros también, muchas Claro. personas de salud Las se cifras fueron eran muy altas, por ¿sí? por el camino, enfermeros, médicos. Yo tuve el caso de un médico que él ya estaba jubilado y él dijo, no, yo voy a trabajar a ayudar, y fue una de las primeras víctimas del COVID. Cosas muy, muy tristes. A mí lo que me daban, cuando yo salía y veía esas manifestaciones, yo decía, estas personas deberían entrar, dar un paseíto por cuidados intensivos y pasar a la morgue de paseíto. Y, Claro. se darían cuenta cómo es realmente la situación, que sí existió, que el virus sí fue y el virus llevó a mucha, mucha, mucha gente. Tenaz. Claro, y que igual todavía hay que seguirse cuidando porque cada Claro. cierto tiempo hay Claro. una oleada de incluso de este mismo virus, ¿no? Pero, claro, entonces ahí hay el problema. Salimos de eso y la gente ya como si nada. Otra vez. Vuelven y Vuelven a su misma, a la vieja rutina. la vieja rutina. ¿Sí? Porque no aprendimos. No aprendimos. de ese- No. Y entonces se siguen ensuciando los mares, se siguen ensuciando los ríos, se siguen ensuciando, acabando con los animales, acabando con la naturaleza. Sí. Como, o sea, fue una vaina como que no... no que concientizó a la gente. No concientizó a la Y gente. todo el mundo pensó que, como dice vulgarmente, era cuento chino. Y resulta que no. Ujú. Bueno, aprendimos, desafortunadamente. Venía, pero... Sí, pero no era cuento chino. Exacto. No fue cuento chino. No fue cuento. Sí. Un virus que no fue cuento. Pues, sí, pues claro, obviamente le echaron la culpa que venía de allá. Claro. Y simplemente la gente a nivel mundial, esto no es simplemente los que vivimos aquí en el Reino Unido, a nivel mundial no se aprendió nada. No aprendimos. No. Eso es cierto. Claro. Pero bueno, superando esta etapa tan particular que nos marcó la vida, Superando un el antes, COVID. un Sí. antes y un después, sí, bueno, Ujú. yo no sé si ustedes, a mí me dio 2 veces fuerte. Ah, yo tuve una, A Ulises bueno, a no mí le entra ni no me coquito, dio. no le da nada. Y Súper, andaba, Gracias a Dios. andaba en la calle, hacía reportes Ah, desde sí, la calle. yo sí lo ¿sí? recuerdo, sí. Primero porque por el tema del periodismo, segundo porque también trabajo con una compañía que era parte vital del Claro. suministro de alimentos Trabajo y esencial. era lo que llamaban aquí key worker. Ujú. Entonces la compañía decidió que a todos los empleados nos daba como una especie de carta como pase. ¿Y usted vacunó? Claro, porque la compañía exigía eso. Usted es key worker, pero usted tiene que ir allá a Claro. ponerse la vacunita, o si no, se Sí. queda en la casa, viejo. Y si la compañía no lo obliga, usted no. Y si la compañía no me obliga, pues obviamente yo no lo hubiera hecho, pero dije, es una condición que Claro. están poniendo aquí también como elemento para continuar con ellos Por el trabajando. trabajo, claro. Y pues obviamente también por seguridad y por Sí. Ujú. todas las Te condiciones exponías que se mucho, dan. estabas expuesto Sí, todo el estaba tiempo. expuesto todo el tiempo atendiendo clientes, a pesar de que había la famosa norma de los 2 metros, Sí. la distancia social y todas estas Claro. cosas, pero no faltaban también los imprudentes, porque hay gente que, como Sí. dices tú, Liliana, gente que no entiende, o que simplemente por capricho, por llevar la terquedad, contraria. por llevar la contraria, rompían la norma del espacio social, de la distancia social, y armaban unos bonches. Créame, por el famoso papel higiénico llegaron a darse trompadas en el supermercado, Mm. dentro del supermercado, por las cajas de huevos, ¿sí? Y por los alimentos básicos, la leche, Claro. todo eso, había gente que se peleaba dentro, o sea, a los pobres securities, a los de la seguridad también les tocaba duro Claro. lidiar con ese tipo Claro. de personajes que llegaban no a hacer o a respetar, sino a asaltar. Sí. Ujú. ¿Sí? Querían acaparar todo para ellos y los demás que miren a ver cómo se defienden. Claro. Eso también, por eso digo que no aprendimos nada Mm. en ese sentido, porque no nos respetamos ni respetamos a nadie. Y pues, si me tengo que proteger yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y que paso por el resto del planeta por encima y no pasó nada. Entonces, esa fue una experiencia que también me impactó muchísimo a mí, porque a pesar de no tener el síntoma de haber vivido el COVID o la experiencia de haber vivido el COVID, sí verlo. Y el comportamiento de la gente, el comportamiento humano Mm. en una situación de ese Claro. calibre.
¿Cómo se desempeña? ¿Cómo nos comportamos ante una situación de semejantes dimensiones y que no le demos la importancia que se requería en ese momento? Sí, Exacto, Sí. Bueno, de todas maneras, esperemos que no tengamos que vivir una cosa No, por como favor. esta. No, ojalá que no. Sí. Sí, sí. Y bueno, eso, Ulises dice que, exacto, que no aprendimos nada, pero sin embargo, sí hubo algún efecto en nuestras vidas, ¿no? O sea, Sí, yo creo claro. que de alguna manera nos impactó a unos menos que a otros. Yo estoy segura Ujú. que las personas que tuvieron que sus familiares fallecieron Claro. por esto, seguro que les volteó la vida, ¿no? Claro. Y eso es importante el tema de las recomendaciones, de cuidarse y también de conocer. Hay personas que son más, ¿cómo se llaman? Las personas que son más frágiles, que tienen alguna condición. Todos esos aspectos jugaron también un papel importante en los contagios y toda esta situación. Pero incluso, digamos, retomando eso, la importancia de tener la información a mano y aprovechando que Liliana está aquí con nosotros. Entonces nos gustaría, para esas personas que quizás no conocen cómo funciona aquí el sistema de salud, que no tienen información o por miedo, porque no tienen algún documento, una residencia aquí o estén en una situación un poco inconclusa, les da miedo acercarse al sistema de salud. Y eso es realmente importante porque en cualquier situación de alguna complicación, alguna enfermedad, un accidente, es vital tener conocimiento sobre eso. Entonces vamos a aprovechar que Lina está aquí para que nos cuente un poco que ese mito de si estás en una circunstancia no regular, puedes registrarte, no puedes registrarte en el NHS si no tienes, qué sé yo. Sí, si no está regularizado aquí, legalmente regularizado. ¿Se puede o no se puede? Sí, claro que se puede. A ver, digamos que el principio del NHS, y estamos hablando de hace muchos años, de 1948, era salud universal para todos desde la cuna hasta la tumba. Entonces, y eso sigue siendo así. Okay. Entonces, el NHS le da a las personas la posibilidad de registrarse y de hacer parte de ese servicio médico. El primer paso de una persona, tenga o no tenga documentos, es registrarse al GP. Entonces, al llegar a este país, tiene que preguntar o tiene que verificar online cuál es el GP que le queda más cerca, que le queda en su zona, e ir a registrarse. En el momento de registrarse, ellos no le van a pedir ningún tipo de documento, ni pasaporte, nada. A ellos no les importa si tú estás con documentación o no, pero pues sí necesitas una dirección, porque mucha correspondencia te la van a enviar. Te van a recordar cuando tú tengas que hacerte exámenes de screen del NHS, el de cáncer, el de smear test. Bueno, necesitas una dirección física donde puedas recibir tus documentos, pero a ellos no les importa qué dirección, quién vive ahí, cómo viven, nada. Es una información que solamente la va a tener el NHS. Entonces, toda persona tiene el derecho a registrarse en un GP. A ver, y es muy importante porque en el caso de una urgencia, que tengan que ir al hospital por cualquier caso que es muy, muy urgente, el hospital sí puede preguntar en qué GP está registrado. Y si no está registrado en un GP, puede ser tratado como turista y le pueden cobrar el servicio. Entonces, por eso es muy, muy importante, sea la situación que sea, registrarse en el GP. Además, Oído. Hay personas que tienen, pues, que son vulnerables, que tienen una enfermedad, o que tienen niños. Los niños necesitan recibir sus controles, sus vacunas. O sea, registrarse en un GP es muy importante, no importa en qué condición se encuentren aquí. Claro, porque incluso hay madres víctimas de violencia, un poco, que incluso las parejas las tratan de dominar, les quitan los documentos, entonces para ellas también a veces es difícil cómo alcanzar ese tipo de servicio, ¿no? Entonces es bueno saberlo que no se necesita un documento como un pasaporte, cualquier tipo de identificación, sino simplemente una prueba de dirección. O la dirección escrita en un papel. Exacto. Muchas veces yo he visto y lo he escuchado muchísimo es que no me he podido registrar al GP porque la casa en la que estoy yo viviendo está cobrando beneficios la señora y me alquiló una habitación y no puedo utilizar esa dirección. Eso lo he escuchado yo muchísimas veces. O sea, que eso es falso. Resulta que esa persona sí puede utilizar esa dirección,
pero pues obviamente es potestad de la dueña de la casa, pero hay otras vías como es un amigo, una amistad, otra persona, hay otras maneras en que puede, pues sí, porque si la persona no le da permiso, Claro, pues es su casa, entonces sí. también hay que entender eso, pero sí cualquier otra dirección de cualquier otra persona, es simplemente Alguien de confianza que pues, reciba claro, ese esa correo. correspondencia, sí. Claro. Y entonces, en esa parte tenemos que usted puede ir y registrarse. ¿Tiene que ser obligatorio en la zona donde vives o el GP tiene que estar allí o tiene que poder ser un GP en No. otra parte? Puede ser cualquier GP en el GP que ustedes quieran. Muchas veces los latinos buscan sitios, GPs donde hayan personas que le hablen en español, médicos en español, enfermeras en español, para que sea mucho más fácil el contacto. Pero los GPs tienen la obligación de poner un intérprete. Okay. Eso es una obligación y ustedes tienen todo el derecho de pedirlo porque tienen que ponerle un intérprete. Sin embargo, usted puede registrarse en cualquier GP. Puede registrarse. La idea que sea en la zona es porque en caso de que el médico tenga que desplazarse o el paramédico o el enfermero tenga que desplazarse a la casa, obviamente no se va a mover en áreas que no están en su zona. Claro. Es por eso que siempre se insiste que sea en su zona y también porque si te sientes mal no quieres recorrer todo Londres con una enfermedad para ir a ver al médico. Es por eso, pero puedes registrarse en cualquiera. Claro. Y tú estabas antes trabajando en el Hospital San Tomás Sí. y ahora estás en un GP que precisamente colabora en esa área, en dar asistencia y también ofrecer a personas de habla hispana el servicio de salud, ¿no? Sí, Cuéntanos sí. sobre esa experiencia de trabajar además en un entorno donde también aportas algo también valioso a la comunidad, ¿no? Después de trabajar en el Santo Mayo y del COVID, yo quedé hasta aquí de turnos de noche, hospital. Claro. Y pues se me abrieron la posibilidad de trabajar en un GP, hice un posgrado trabajando con ellos Okay. y como que me integré muy bien y me gusta muchísimo. Trabajo en el área donde hay muchos latinos, Okay. mucha comunidad latina, entonces para mí es genial porque... ¿Dónde entonces, está el GP? Se encuentra en Elephant and Castle, en el área de Elephant and Castle. Entonces, claro, sí, entonces mucha gente, y contamos con un médico, contamos con más personal que habla español. Y sí, ha sido es súper lindo. Y aparte de eso, pues, yo también pues, pertenezco a una organización donde damos charlas de salud, resolvemos dudas. ¿Cómo se llama la organización? La organización se llama Aymara. Okay. Ah, ok. Sí, es una organización que está basada en todo lo que tiene que ver salud sexual, pero hombres, mujeres, manejo del VIH, Ujú. pero también pues estamos hablando temas de salud, porque todo tema de salud puede verse involucrado la vida sexual también. Claro. Entonces es por eso que pues manejamos también. Y esta organización tiene mucho que ver con el GP donde yo trabajo. Entonces pues es una muy buena alternativa para que las personas accedan a un servicio en habla hispana. Claro. Y ahora, cuando no estás con la organización de caridad, cuando no estás en tus turnos, ¿en qué se entretiene? ¿Con qué se entretiene? Bueno, ¿Cómo se divierte Liliana? ¿Cómo me divierto? En mi casa. Se divierte jugando a la enfermera. Sí, como si cuando me aburro. No sé, yo soy muy de salir a tomarme un café con los amigos, soy muy de estar en casa, leer, mirar televisión, jugar con mis gatos, estar con mi hijo. Sí, soy muy familiar, muy familiar. Claro. Y de Colombia, ¿qué tienes en tu hogar? ¿Qué conservas? Porque tú, Mm. o sea, tú has vivido en un montón de lugares, ¿no? Y ¿hace cuánto tiempo estás ya viviendo fuera? Hace casi 20 Más de años. 20 años, sí. Más de 20 Claro, años. pero igual tú te conservas muy arraigada a tus raíces, ¿no? Es que uno sale de Colombia, pero Colombia no sale de uno. Ajá. Así Entonces eso, y bueno, y eso nos pasa con A todo. todos, Entonces sí, lo claro. tengo en la sangre. Entonces, bueno, en mi casa vas a encontrar café colombiano, no encuentras café de ningún otro. Café colombiano comprado acá en supermercados de acá, pero afortunadamente el café colombiano es muy rico. Entonces, Sí, ¿no? y se traen lo mejor. Claro. Que vas a encontrar comida colombiana. Mi esposo es el que cocina en casa y él Ok. siempre cocina comida colombiana. Ah, Yo no ok, cocino, ok. porque Mira. ella número Bien. uno de la Un cocina. árabe coordinando Pero con la un No, primera- no es el árabe, mi esposo es colombiano. Ah, es que la cigüeña llegó y se fue, o sea, la cigüeña vino, dejó y se fue, o sea. No, yo no me quedé con él. Cuando mi hijo tenía 2 meses. Entré en otras. No, Él estaba en otra- estaba en otra-
Estaba en otra novela, ¿eh? Sí, sí. No, Se es que metió mi vida en es una, terreno sí, movedizo. mi Sí, vida sí, es sí. una novela, sí. No, el papá de mi hijo no. Ah, ok. Solamente yo el aporte y Ya. Ok. No, mi esposo es colombiano, es del área de la zona cafetera y cocinas. Ah, qué Qué bien. bien, no, Qué bueno, bien, qué súper. maravilla. Bueno, qué soy maravilla. súper mimada por él, pero súper consentida, o sea, entonces, comida colombiana, café colombiano, decoraciones colombianas, hablo con mi familia todos los días, entonces, sí. ¿Y qué Ah, tienes, súper. qué tienes de aquí? ¿Qué has heredado de aquí y de los países donde has ido viviendo? Lo que pasa es que cada vez que he hecho maleta, como que no he cargado con muchas cosas colombianas tengo porque cuando voy a Colombia Claro. traigo algo, pero de Curazao por ahí una que otra decoración. Sí. De Pero que España algo que también. recuerdes y digas, bueno, es que a mí me gusta, qué sé yo, algo que comías allá y entonces siempre cuando vas y lo disfrutas o lo consigues o lo aprendiste a preparar, ¿has logrado, digamos, reunir ese tipo de recuerdos, de sabores, de costumbres de otros países? Bueno, de España, porque pues, igual ¿Viste cada más vez que tiempo? tengo vacaciones me voy para España unos días, allá tengo mi amiga, mis amigas, entonces de España pues la comida, porque en España se come muy rico, no muy sano, pero se come muy rico, porque los embutidos no es que sean muy sanos, son ultra procesados, entonces bueno, Sí. no vamos a entrar en ese tema, En detalle. pero en España se come muy rico, entonces sí, y cuando veo un supermercado, hay un supermercado que hace ferias españolas aquí, muy ¿Ah, sí? seguido, sí. Sí. ¿Cuál? En el Lidl. Está por aquí Ah, cerca. sí. Sí. Lidl. Sí, el Sí. Lidl hace que la semana española. Sí, Entonces, súper claro, bien. sí, uno ahí Ah. coge de todo. Mire, a mí no me No, y toca también, portuguesa. sí, también, exacto. Y a veces también latinoamericana, consigues tus cositas. Mire, no me ha tocado. No, pues Tendré imagínate. tendré que Tendrás que, estar bueno, pendiente. búscate la revista. Sí, y la cervecita también española, Ah, sí. rica y bueno, sí. Entonces, Claro. sí, cositas. Pero ¿y de inglesa qué tienes? ¿El té? ¿Te gusta el té? No, yo soy de café, de inglesa. Oh my Buena God. pregunta. Bueno, el fish and chips. ¿Los fish and chips? Sí, los biscuits. Y el, Los El Croissant. afternoon tea. Sí, y el English breakfast. No, eso no es un desayuno. ¿El crossband? ¿Verdad? ¿El crossband? Sí, me gusta. Las somosas que no son inglesas, pero se Las come mucho famosas no acá. son Son inglesas, sí. sí, pero también se come mucho acá. Claro. Ujú. Y reflexionando un poco en todo el recorrido que has realizado, que no es cosa poca, ¿cambiarías algo? No, si yo pudiera volver el tiempo, viviría exactamente lo mismo, yo creo. Nada. Yo totalmente feliz con la vida que tengo, totalmente feliz con todo lo que he hecho, lo que he aprendido, lo que he dejado de aprender, bueno, todo. Claro. ¿Y qué secreto le has puesto a los momentos difíciles para salir adelante? Hay una frase que yo siempre utilizo en esos momentos y es todo pasa. Yo siempre digo, Ajá. todo pasa. Lo bueno y lo malo, todo pasa. Es cierto. Esto va a pasar. Los momentos felices también, todo Todo. pasa. Esto también va a pasar. Y eso es como que lo que me rige a mí en los momentos complicados. Esa es una frase que te mantiene equilibrado Ujú. Claro. en el tiempo. Digamos, hay momentos muy difíciles, Ujú. hay momentos muy sabrosos, pero todos son pasajeros. Sí. Exacto, todo pasa. Lo bueno y lo malo. Claro. ¿Y qué le dirías a nuestra comunidad como mensaje, como reflexión sobre nuestra propia experiencia migratoria, sobre lo que somos, lo que hacemos y cómo salir adelante? Bueno, que todos tenemos nuestra propia historia, que toda historia es admirable, y toda historia merece nuestro propio respeto, que tenemos que ver, mira dónde he llegado, mira dónde estoy, mira para dónde voy a ir, quiero hacer esto, y que el cielo es el límite. Hay una cosa que yo siempre he dicho y es querer es poder. Si otros han podido, yo también puedo. Ujú. Muchas veces nosotros no nos vamos a reflejar en nosotros mismos, sino en nuestros hijos. De pronto nuestros sueños se van a ver en la formación de los hijos y todo sacrificio que estamos haciendo vale la pena. Porque las cosas no pasan porque sí. Por alguna razón tú estás aquí, por alguna razón vas a estar, por alguna razón vas a salir adelante y todo tiene un porqué. Nada es casualidad. Ujú.
Bueno, muchísimas gracias Liliana por haber estado con nosotros en esta tan hermosa charla, recordando viejos tiempos, Sí. trabajos de colaboración en épocas difíciles, también aprendiendo un poco de tu historia, de tu recorrido, de todo lo que has hecho y cómo has logrado salir adelante y hacernos sentir orgullosos de tener latinoamericanos trabajando y cuidándonos. Eso es muy importante. Esas son de esas profesiones que son tan esenciales, que nunca se les da el reconocimiento que se merecen, pero son tan esenciales, que literalmente sin ellas no podríamos vivir. Bueno, muchas gracias a ustedes, qué rico, qué charla tan amena, qué rico estar con ustedes, qué rico compartir mi historia. Y por alguna razón, Y ustedes están por aquí. alguna razón ustedes lo están escuchando. Claro que sí. Bueno amigos, entonces hasta aquí llegamos con la charla de esta semana y nos veremos en la próxima, que ya sabremos qué. Bueno, Gracias. cuídense mucho y nos Feliz vemos a la noche. próxima. Chao. Feliz fin de semana.